Bueno, y como siguiente paso de la receta, tendremos que empezar a definir la función, ¿sí? Seguramente va a empezar de una forma como esta. Dos argumentos toma, ¿sí? Vamos a ponerle algún nombre eh, que evoque algo a cada una de las variables. Autonomía toma primero la cantidad de litros que hay de combustibles. Podría ponerle litros, podría ponerle combustible. Vamos a ponerle litros por ahora. Y el grado de la nafta, ¿sí? Bien, y acá va a estar nuestra definición, ¿sí? Bien. Una cosa que podemos ver a simple vista es que dependiendo de si el grado es un grado válido, yo voy a empezar a hacer algún tipo de cálculo, ¿sí? Y bueno, si no es un tipo de grado válido, voy a tener que devolver este mensaje de error, ¿sí? Lo que quiero decir es que en el caso donde el grado es válido, la respuesta tiene una estructura muy similar, ¿sí? Podría tener una función para la autonomía con grado válido, ¿sí? Entonces, podemos hacer eso primero, es decir, separar primero el caso de error como primer paso, ¿sí? Por supuesto, quiero aclarar, esto es una forma de resolver el ejercicio, incluso el detalle este de agregar el error, si no lo hicieron, no lo pedía el ejercicio, así que no hay ningún problema en que no lo hayan hecho. Bien, ¿qué es lo que quiero saber? Quiero saber si eh, el grado es 2 o 3, ¿sí? Si el grado es 2 o se escribe así, no, o el grado es 3, ¿sí? Acá voy a hacer algo, ¿sí? Si no, else, ¿sí? Tipo de nafta no válido. ¿Qué más podría haber hecho? O sea, ¿qué otra cosa distinta podría haber hecho? Podría haber tenido dos condicionales, ¿sí? Uno para el grado 2 y otro para el grado 3. También, sí. Eh, Acá, por supuesto, no lo puse, pero acá es donde vamos a resolver el ejercicio, ¿sí? Pueden hacerlo de esa otra forma, dividiendo el grado 2 y grado 3, ¿sí? ¿Por qué lo hago de esta forma? Lo hago de esta forma por lo que les decía antes, que pareciera que tiene una estructura muy similar. En ambos casos voy a devolver un string que empieza de esta forma, tiene un número adentro, sigue de esta misma forma y tiene otro número adentro. O sea que si yo pudiera calcular estos dos números de forma separada, ¿sí? Podría simplemente llamar a esa función auxiliar y armarme acá nada más la frase que devolver, ¿sí? Es decir, separo todo lo que debe hacer la función en partes, que es algo que ya dijimos en reiteradas ocasiones, que es una conducta eh, muy buena a la hora de programar, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es, acá voy a empezar directamente a armarme la, la frase que quiero devolver, ¿sí? O sea, yo voy a querer devolver algo de la forma, bueno, autonomía en ciudad, ¿sí? Y acá es donde voy a tener que poner la autonomía en la ciudad. Voy a pasárselo como otro argumento del string append, ¿sí? Y acá me podría hacer una función que sea autonomía en ciudad, ¿sí? Bueno, sin los espacios, obviamente. Autonomía en ciudad, ¿sí? Fíjense que dependiendo del grado, autonomía en ciudad va a cambiar, así que esta función se va a encargar de eso, ¿sí? O sea, va a depender también del grado. Le voy a tener que pasar tanto los litros como el grado del combustible, ¿sí? Esta función, bueno, la podemos hacer como querramos, ¿no? Yo la voy a hacer para que devuelva un número, ¿sí? O sea, me va a devolver este 160 en este caso, ¿no? O este 176, dependiendo cómo se la llame, por supuesto.
Entonces lo que voy a hacer para poder utilizar string append es transformar ese número en un string, ¿sí? Yo me estoy adelantando a los hechos, ¿no? Todavía no diseñé esta función, pero ya tengo en mente más o menos cómo va a ser el diseño, ¿sí? ¿Qué más tengo que seguir haciendo string appends? O sea, después va a seguir con kilómetro, autonomía en ruta, ¿sí? Autonomía en ruta, que va a ir después este numerito, que va a ser justamente la autonomía en ruta. Vamos a copiar esto. Otra función que voy a tener que hacer, ¿sí? Bien. Y bueno, finalmente tengo que terminar con este kilómetros y este punto, que también va en la cadena que estoy formando, ¿sí? Perfecto. ¿Qué nos queda? Definir estas dos funciones, ¿sí? Entonces voy a definir por un lado esta función. Acá se ve que no terminé de cerrar. Ahí está. Porque me lo pegó indentado. Es decir, con estos espacios acá. Bien. Diseño. Otra vez. O sea, tenemos que diseñar cada función que hagamos, ¿sí? Diseño de datos. Vamos a compartir el mismo diseño del ejercicio que estamos resolviendo. Al fin y al cabo, es el mismo ejercicio. Simplemente estamos definiendo funciones auxiliares. Signatura y declaración de propósito. Bastante parecido. También tomo esos mismos valores. Solo que decidí devolver un número, ¿sí? Voy a copiar esto, que después lo voy a pasar a string, ¿sí? Pero esta función va a devolver el número, va a ser simplemente el cálculo, ¿sí? Y se llama autonomía ciudad, ¿sí? Declaración de propósito, muy parecida a la de arriba. Recibe los litros de combustible restantes en el auto, el tipo de nafta, retorna, y acá cambia, ¿no? No retorna un string, sino retorna simplemente la cantidad de kilómetros que el auto puede recorrer en ciudad. Voy a copiar esto si no escribo tanto. Entonces, autonomía ciudad, ups, recibe los litros de combustible restantes en el auto y el tipo de nafta, retorna la cantidad de kilómetros que el auto puede recorrer en ciudad. ¿Sí? Bien. ¿Qué más? Más pasos de la receta. Ejemplos. De nuevo, me puedo basar un poco en los ejemplos que ya tenía. Por ejemplo, si llamo a autonomía ciudad, ¿sí? Con estos valores, ¿sí? Este es el número que me va a devolver, ¿sí? Estoy haciendo justamente la función que me calcula este numerito, así que yo espero que me devuelva 160, ¿sí? Si lo llamo con otro grado de nafta, me va a devolver 176, ¿sí? Es decir, con un grado mayor, 176, ¿sí? No hago el caso, no agrego un caso donde el grado sea otro. ¿Por qué no lo hago? Bueno, porque yo ya sé que no la voy a llamar de otra forma que no sea usando estos dos valores, ¿sí? Por eso puedo tomarme esa libertad. Bien. ¿Qué más? Definición, ¿sí? Vamos a definirla. ¿Cómo calculo la autonomía? Ahora sí tengo que hacer el cálculo, ¿sí? En ciudad, en este caso, para una cantidad de litros y para un cierto grado de combustible. Bien, teníamos algunos números que nos ayudaban, ¿sí? Que los dejamos olvidados en la práctica. Y son estos numeritos acá, de acá. Recordemos que cuando tenemos este tipo de información, en general, la guardamos en constantes, ¿sí? Son las constantes que vamos a tener que utilizar en el código, manipularlas, pero en principio las escribimos como constantes. Bien, acá sabemos que esta es, bueno, la cantidad de kilómetros por litro en ciudad y la cantidad de kilómetros por litro en ruta. Así que vamos a hacer
era 8 y... ¿dónde lo pongo? Por acá. Acá. Después del diseño. ¿Qué tengo? Kilómetros por litro en ciudad. Con nafta de grado 2, podríamos decir, es de 8. ¿Sí? Y, perdón, en ruta, ¿sí? Es de 11. Y con respecto al grado 3, no nos daba dos valores como estos, sino más bien nos dice que hay una mejora en el rendimiento del 10%, es decir, de los valores anteriores, 10% más, ¿sí? Así que yo voy a, de alguna forma, quedarme con esa mejora, grado 3, ¿sí? Que es de un 10%, así que lo voy a tener que multiplicar por 1.1, ¿sí? A cada uno de estos dos valores, ¿sí? ¿Por qué no hago el cálculo acá? ¿Sí? Se pueden preguntar algunos. ¿Qué quiero decir? Podría haber puesto también de nuevo dos constantes, ¿sí? Define, perdón, acá puse kn, kilómetros quise poner. Podría haber definido esto. 3, ¿sí? ¿Cuántos litros, cuántos kilómetros por litro en ciudad con grado 3? Y bueno, va a ser 8 por 1.1, ¿sí? Y me lo podría tener ya guardado con una constante, ¿sí? Incluso mejor, podría tener guardado esto, ¿sí? Bueno, es otra forma de hacerlo. Yo prefiero no hacerlo así porque en general uno de las constantes son realmente constantes. Acá hay una noción ya de una constante que depende de otra. Este mismo producto que podríamos haber hecho en una constante, lo podemos hacer en el código, ¿sí? Que es lo que vamos a hacer, de hecho, ¿sí? Entonces yo lo voy a poner de esta forma. Yo sé que este rendimiento puede mejorar cuando uso otra nafta y así es como lo guardo. Entonces, ya teniendo eso, tenemos que ver cómo definir la autonomía en la ciudad, ¿sí? Tengo esta cantidad de litros, ¿sí? Y el grado de la nafta es grado. Por supuesto, yo ya sé que dependiendo del grado voy a tener que aplicar la mejora o no, ¿sí? Entonces, esto tiene toda la pinta de que puede ser un if, ¿sí? O un cond incluso por las dudas de que a alguien se le ocurra agregar más grados, ¿sí? Entonces un cond me parece una opción que ya considera que puede haber más de dos. Con if me basta, ¿sí? Tengo solo dos casos. Pero si alguien quiere agregar otro, por las dudas, yo ya tengo el cond, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, si el grado es 2, ¿qué voy a devolver? Voy a tener que hacer un producto, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a multiplicar? Bueno, puedo recorrer 8 kilómetros por cada litro, ¿sí? En ciudad. Esta constante por cada litro, ¿sí? Es exactamente eso. Litros. Es exactamente eso, la cantidad de kilómetros, ¿sí? ¿Qué pasa en el caso donde uso nafta de grado 3? Lo mismo, pero con un mejor rendimiento. O sea, va a ser ese producto, pero por ese 1.1, ¿sí? Cerré todo. No. Ahora sí. Bien, ¿qué ven acá? Repetición de código. Esto podría estar definido sacándolo esto afuera, ¿se dan cuenta? Es decir, este producto lo hago siempre, podría multiplicar por 1 en el caso de grado 2, por 1.1 en el caso de grado 3. Abstraigo un poquito, ¿sí? Saco factor común, digamos. Perdón, esto también me lo llevo. Es lo mismo, ¿sí? Claro.
Vamos a ponerlo ahí. ¿Sí? O sea, es cantidad de kilómetros por litro por la cantidad de litros por 1 si era de grado 2, es decir, me quedo con esto solo si era de grado 2, o lo multiplico por 1.1 si era de grado 3. ¿Sí? Y este con cierra acá, y este producto cierra ahí, y me falta cerrar otro más. Bien, ¿qué podría hacer? Probar a ver si esta función está haciendo lo que queremos. Vamos a tener un problema, que es que todavía no definimos esta otra. De hecho, vamos a ver si es cierto eso que digo. Exacto, no está definida. ¿Cómo lo soluciono? Lo defino de forma tonta. Por acá abajo, después lo completo. Vamos de nuevo. Y deberían correrse los tests ahora, ¿no? Perdón. Eso es lo que pasa cuando uno copia y pega, que no hay que hacer y yo hago. Bien, los tests me quedaron en otra pestaña, acá les muestro. Bueno, fallan cosas, ¿no? Pero fíjense que corrió 5 tests, 2 fallaron, ¿sí? Acá están los que fallaron, ¿sí? Por supuesto, está devolviendo una función que le debería dar 220, 242, pero la parte que hicimos está bien. Y de hecho, son parte de esos 3 tests que sí pasaron, ¿sí? Es decir, los tests que pasaron son este, buenísimo, y estos dos, ¿sí? Estos dos son los que fallaron, por supuesto, porque esto todavía no lo habíamos resuelto. Bien, la definición de autonomía ruta, de nuevo, es muy similar, la declaración de propósito, todo. Así que yo simplemente la voy a copiar y pegar y hacer todo esto como no se debe. Es decir, esto lo copio, lo voy a hacer rapidito. Acá en vez de ciudad, ¿qué va a ir? Va a ir ruta. ¿Sí? Litros, bueno, la condición debería ser lo mismo. ¿Sí? Y todo esto también lo voy a copiar, porque es correcto tener toda la... Por supuesto, acá estamos trabajando con la función autonomía ruta. Y los casos van a ser estos que están acá, es decir, 242 para el caso de nafta de grado 3 y 220 para el caso de nafta de grado 2. ¿Qué más? Me falta cambiar esto. Todo lo mismo, pero para recorrer en ruta. ¿Sí? ¿Qué ven acá? En estas dos funciones. Hice control C, control V, ya empezando por eso. Hay una repetición de código importante, ¿sí? Esto tranquilamente se podría abstraer en una única función que además de recibir los litros y el grado, reciba sobre qué estamos trabajando, sobre si ciudad o sobre si ruta. Entonces la podemos usar acá 2 veces, esa otra función, una función autonomía general, digamos, y que reciba otro argumento acá más, ¿no? Por ejemplo, le podríamos pasar así, ciudad, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Se las dejo ahí picando, piénsenlo. No hace falta, yo repetí código de forma horrible, pero no importa. Bien, ahora sí, si probamos y este copy-paste que hice ahí funcionó, todos nuestros tests deberían pasar. Vamos a ver si eso es cierto. Y acá está, todos los tests pasaron, ¿sí? Perfecto. Así que no tenemos que hacer el último paso, que es realizar modificaciones en caso que el paso anterior genere errores. Lo hicimos en un momento muy pequeño cuando no habíamos definido todavía esa función, ¿sí?